Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de los Hechos, en la segunda parte. Y en esta semana que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema también muy interesante que es el apóstol bajo asedio. Y ya hemos visto lo que está pasando y cómo se encontraba en esta situación. Bueno, pues ahora quiero que vayamos juntos para que recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 21. Y ahí leemos de esta manera. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Muy bien, así que con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que nos ayude y que nos pueda bendecir ahora que hemos de estudiar su palabra. Pedimos su buen espíritu y también pedimos la presencia de sus buenos ángeles. Bendíganos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que se titula Ante el concilio. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo comenzó la audiencia de Pablo ante el concilio y qué profetizó? Entonces ya tenemos aquí el asunto de que Pablo viene y ahora va a empezar un concilio para escucharlo. ¿Qué profetiza allí y cómo comienza este asunto? Es lo que vamos a leer en los siguientes párrafos en la palabra de Dios. Y este se encuentra en Hechos capítulo 22, verso 30. Y leemos así: al día siguiente, queriendo saber de cierto de qué lo acusaban los judíos, lo soltó de la prisión y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Sacó a Pablo y lo presentó ante ellos. Así que entonces Pablo fue presentado ante el concilio porque se quería saber de qué estaba siendo acusado. Así que se presenta delante de ellos para saber qué es lo que está pasando. Bueno, pero vamos a ver ahora lo que siguió enseguida. Así que vamos a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Ese se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 23, verso del 1 hasta el verso 5. Y ahí leemos así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, yo con toda buena conciencia me he portado delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo replicó: hermanos, no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Muy bien, aquí tenemos el asunto. Comenzó la defensa de Pablo y se presenta ante el concilio. Y se presenta en estos casos donde el sacerdote hace cosas que no debe hacer, pero Pablo lanza una profecía. Muy bien, le hacen ciertas acusaciones que hasta cierto punto parecieran ciertas. Y él dijo: bueno, yo no sabía, porque él dijo que Dios también iba a golpear a este que mandó a golpear a él. Pero después dijo: bueno, yo no sabía que él era el sumo sacerdote, porque él conocía la ley. Pero vamos a dejar que esto nos lo explique también la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra aquí en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, en la página 1065. Y leemos así: Pablo pronunció, bajo la influencia del Espíritu Santo, una condenación profética similar a la que Cristo había proferido al reprochar a la hipocresía de los judíos. Muy bien, esto es, Pablo no es que él quería hacer esas cosas, pero el Espíritu Santo habló a través de él. ¿Nos damos cuenta? Y vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. El castigo anunciado por el apóstol se cumplió terriblemente cuando el inicuo e hipócrita sumo sacerdote fue muerto por asesinos en la guerra judía. ¿Muy bien? La profecía estaba dada y en su momento tuvo su cumplimiento. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que profetizó: Dios lo golpearía y este sumo sacerdote fue muerto.
Muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cómo hizo Pablo para redirigir sabiamente el rumbo de la audiencia? Muy bien, entonces ya tenían hasta cierto punto cierto roce, pero Pablo ahora tiene que redirigir la atención de las personas. Vamos a ver cómo lo hizo. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo de la Biblia. El libro de los Hechos en el capítulo 23, en el versículo 6 hasta el verso 9, nos dice de esta forma. Entonces Pablo, sabiendo que unos eran saduceos y otros fariseos, clamó en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por la esperanza de la resurrección de los muertos soy juzgado. Al decir esto se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman eso, y hubo un gran clamor. Levantándose algunos escribas del partido de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Tal vez un espíritu o un ángel le habló. Entonces, Pablo conocía estas situaciones y esta debilidad entre los fariseos y los saduceos, que ahora estaban unidos para juzgar a Pablo. Sin embargo, cuando él clama el asunto de la resurrección, esa unidad se disolvió. Hubo una división entre ellos. Y ahora los fariseos, que se protegían entre ellos mismos, Pablo clamando ser fariseo, ahora comienza la disensión en medio de ellos. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos este siguiente párrafo aquí. Sigue en el comentario bíblico adventista en el tomo 5, en la página 1053, y nos dice así. Los fariseos eran muy estrictos en cuanto a la observancia externa de las formas y las costumbres, y estaban llenos de justicia propia, altiva, mundana e hipócrita. Esta era la forma de los fariseos, una facción que estaba allí en este grupo tratando de juzgar a Pablo. Pero había otra facción. Vamos a ver cuál era la otra facción. Leamos aquí. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles, y eran escépticos en cuanto a Dios. Esta secta estaba formada mayormente por personajes indignos, muchos de los cuales practicaban actos licenciosos. Los dos partidos empezaron a disputar entre sí y de este modo se quebrantó su oposición contra Pablo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cada partido tenía su propia forma, pero ahora el objeto de discusión ya no era Pablo. El objeto de discusión era sus diferencias que ellos tenían, sus diferentes ideológicas, sus diferencias de pensamiento. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. Los Hechos de los Apóstoles, página 329 y página 330 nos dice así. En la confusión que siguió a esto, los saduceos se esforzaban en apoderarse del apóstol para matarlo, y los fariseos luchaban con todo ardor para protegerlo. Nos damos cuenta, aquí tenemos esta situación muy interesante. Antes los dos querían destruirlo, ahora los fariseos querían protegerlo y los saduceos querían destruirlo. Ese era el espíritu que habían tenido toda la vida. Saduceos contra fariseos, fariseos contra saduceos. Pero ahora ya no tenían el espíritu de ambos querer destruir a Pablo. Solamente ahora los saduceos, que siempre habían tenido una enemistad con los fariseos. De esta forma, la atención de Pablo, que todos tenían hacia él, fue desviada por un momento. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito aquí. ¿Cómo fue protegido Pablo y qué nos hace recordar eso? Muy bien, ¿de qué manera fue protegido él? ¿Y qué podemos recordar de estas situaciones? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios para ver lo que nos dice allí. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 10, dice así. El altercado llegó a ser tan violento que el tribuno temió que Pablo fuese despedazado por ellos. Mandó venir la tropa para arrebatarlo de en medio y llevarlo al cuartel. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera fue protegido? Bueno,
el tribuno, el que cuidaba de estas cosas, se quedó tan preocupado que el asunto fuera a ser tan malo que fueran a matar a Pablo. Así que él mandó traer los soldados y los soldados lo llevaron, lo resguardaron. Pero la intención era matar a Pablo, no se olvide. Muy bien, pero vamos a continuar entonces y vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Del deseo de todas las gentes en la página 206 nos dice así: nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así, aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Entonces debemos recordar aquí estas cosas, ¿no? Nosotros podemos profesar lo que querramos, pero si no vivimos aquello que profesamos, sencillamente no tendrá una influencia sobre nadie. Muy bien. Así que nosotros vemos este altercado que tuvo ambas facciones y cómo esto afecta la situación en que vivimos, porque ellos estaban unidos hasta que encontraron diferencias. Muy bien. Entonces no es por lo que ellos sepan, sino por la luz que ellos viven. ¿Te das cuenta? Muy bien. Así que entonces no te olvides en que debemos vivir la luz tú y yo también. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora del día estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Hemos leído su palabra, queremos pedir que su bendición nos acompañe, que podamos guardarla en nuestro corazón, podamos preparar nuestras vidas para cuando estos eventos pasen de la misma manera, estemos preparados para poder hacer su voluntad. Bendíganos, permita que podamos vivir aquello que conocemos y susténganos durante este día. Son bendiciones que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.